Buen día a todos. No sé si se escucha bien. Yo lo escuchaba medio gangoso. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Más o menos. ¿Sí? ¿Va bien? Bueno, cualquier cosa avisen para que podamos corregir. Antes que nada, quería decirles que estos días que no estuvimos, más que nada fue por respeto a ustedes, porque estábamos bien, no tuvimos fiebre, nada, pero tenía yo particularmente una tos que no podía hablar, es decir, hablaba dos palabras y tosía. Así que le dije en una reunión de grupo casero, creo que dije, bueno, si no estoy bien es porque el Señor no quiere que hable. Y evidentemente el Señor no quería que hablara, pero hoy creo que vamos bien. Lo mismo, mi voz nunca fue buena y ahora está peor que antes. Muy bien, yo quería compartir con ustedes una historia de un rey en particular, un rey que no hizo demasiados milagros, no es un rey que hizo cosas sorprendentes, sino que fue sencillamente un hombre común, pero que fue fiel al Señor. Esa es la gran característica del rey Josafat. Josafat fue rey de Judá y de la media tribu de Benjamín entre los años 872 y 848 antes de Cristo. Estamos hablando de una historia que tiene más de 3000 años. Para aquellos que a veces tienen algunas dudas sobre, después de tantos años, si algunas de estas cosas que dice la palabra son ciertas, les digo que sí, son ciertas, y a medida que pasan los años y se descubren muchas cosas, van apareciendo entre las ruinas arqueológicas las evidencias de esta gente que vivió hace muchos años. 3000 años es mucho tiempo, pero en ese tiempo evidentemente ocurrieron cosas. En tiempos de Josafat, el reino de Israel, o lo que había sido el reino de David, estaba dividido en dos. Después de la muerte de David y la muerte de Salomón, que fue el último rey que tuvo ambos reinos unificados, debido a la mala actitud del hijo de Salomón, el reino se dividió. Y se dividió en el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, que llamó Israel, estaba prácticamente las 10 tribus, digamos, restantes, mientras que en el reino del sur, el reino de Judá, estaba la media tribu de Benjamín y obviamente la tribu de Judá. Josafat fue el rey en el tiempo que estamos hablando del reino de Judá. Luego de la división entre los dos reinos, norte y sur, en Israel, que sería el reino del norte, fue un tiempo muy contradictorio, muy difícil. Fue un tiempo en Israel donde por un lado estuvieron los grandes profetas, quizá el más grande de todos, reconocido aún en el Nuevo Testamento, que fue, ¿quién? El gran profeta del Antiguo Testamento. Empieza con E y termina con S. Elías. Elías fue el gran profeta del Antiguo Testamento que aparece inclusive en los tiempos de Jesús.
obviamente no vivo, pero sí se presenta delante de los discípulos. Elías y Eliseo fueron profetas tremendos, hicieron prodigios de todo tipo, como prácticamente ningún otro después lo hizo. Pero por el otro lado, en el reino de Israel, estaban también los peores reyes que podrían haber existido. El peor de ellos, hubo muchos muy malos, pero ¿quién fue? Acab, que cometió el gran error de casarse con una mujer que realmente es en la Biblia es el ejemplo de lo peor de lo peor. ¿Cómo se llamaba? Jezabel. Así que tenemos ahí, ¿qué pasó? Se me fue el mapa, ahí está. Tenemos allí en Israel esa contradicción. Por un lado, los grandes profetas. Por otro lado, los peores reyes. En el reino de Judá, por el contrario, hubo una buena cantidad de buenos reyes. Entre ellos, Asá, que fue el padre de Josafat. Asá, según cuenta allí en el libro de Segunda Crónica, no sé cuántos leyeron esto, yo les dije si querían leer para estar en ambiente, pero lo que estamos leyendo está básicamente en los capítulos 17 y 18 de Segunda Crónica, lo que estamos leyendo. Asá fue un muy buen rey. Es probable que durante un tiempo, cuando Josafat era joven, él colaboraba con su padre en el gobierno del reino de Judá. Y desde el comienzo, Josafat se mostró como un hombre que amaba a Dios y se mostró firme en el camino, según dice allí en el libro de Segunda Crónicas, se mostró muy firme en el camino y siguió los pasos de su padre, pero no solo de su padre, sino también de David, que fue su antecesor. El gran mérito de Josafat y de David es que ninguno de los dos nunca fueron idólatras. Uno de los grandes problemas de los reyes, tanto de Judá como de Israel, es que en algún momento se convirtieron en personas idólatras. Hoy, obviamente, nosotros en este tiempo, la idolatría tal cual se concebía en ese tiempo no es la misma. En ese entonces había ídolos concretos que ellos tenían. Hoy nosotros tenemos ídolos, o mejor dicho, nosotros, espero que no, pero todos aquellos que evidentemente no han conocido al Señor tienen como ídolos otras cosas. Pueden tener como ídolo un jugador de fútbol, pueden tener como ídolo el dinero, pueden tener como ídolo algunas cosas que les gustaría poseer. El gran mérito, vuelvo a decir, de Josafat, que en esto imitó a David, era que nunca fue un idólatra. Josafat nunca se equivocó con eso. Sabía exactamente a quién tenía que adorar. Josafat también reconoció el enorme valor de la enseñanza. Ustedes saben, él lo que hizo en algún momento fue juntar o nombrar a algunas personas que, curiosamente, si uno lee en detalle el capítulo 17, se va a encontrar con que las personas que él nombró no necesariamente eran religiosos, sacerdotes, sino eran hombres fieles, hombres de confianza, hombres en los cuales él podía depositar la tarea de que ellos fueran a enseñar por todas partes lo que era la palabra y las leyes de Dios. Básicamente hablaríamos de las leyes de Dios.
Entre esos hombres, por supuesto, había también levitas y sacerdotes, pero parece que él tomó en particular a hombres que fueran capaces, hombres confiables, hombres honestos que podían enseñar la palabra de Dios. Josafat, sin emprender guerras, porque no fue un rey guerrero, los pueblos que rodeaban a Judá le rendían tributo y le tenían temor. Inclusive los enemigos más acérrimos de Judá, de Josafat, le daban ofrendas. Entre ellos estaban los árabes y los filisteos, dos de los pueblos que aún hasta el día de hoy son enemigos declarados del pueblo judío. Sin embargo, de alguna manera Josafat, por su actitud, por su respuesta en todo tiempo a la palabra de Dios, es un hombre que obedecía las leyes de Dios, Dios le concedió una gran prosperidad en todo lo que hacía. Judá vivió uno de los mejores tiempos de paz con el reinado de Josafat. Pero hubo una circunstancia en particular en la vida de Acab, que digamos, sería la metida de pata, si quieren, de Josafat, que oscureció la situación de Josafat. Y fue su relación con Acab. Acab, como dije, fue el peor rey de Israel, casado con la peor mujer que se podía haber escogido. O sea, eran un matrimonio para el desastre, una mujer que hizo mucho mal a todo el pueblo de Dios. Como dije, ¿quién era Acab? Acab era uno de los peores reyes, si no el peor que le pudo tocar a Israel. Y su mujer, acá vemos un pequeño dibujo, era una adicta, por así decirlo, al culto idólatra de Acab. Así que esta mujer inducía a todo Israel a ir detrás de la idolatría. Acab y Jezabel tenían una hija. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Bueno, Atalía. Atalía era la hija de Acab y Jezabel. Y en un momento, el hijo de Josafat era Joram, así que pareció una buena idea a Acab y a Josafat que se casaran. Así, de alguna manera, ambos reinos, el de Israel y el de Judá, podían formar una coalición que les diera mucho poder allí en la zona. ¿Cuál fue la razón del casamiento de Joram y Atalía? Bueno, sencillamente asegurar el poder de los dos reinos para volverlos invencibles prácticamente. Josafat se dejó seducir por el poder. No midió el compromiso que adquiría con Acab, detrás de quien, como decimos, estaba Jezabel. Fue una mala jugada de Josafat. Se equivocó mal, se metió con quien no debía meterse, hizo una alianza, un negocio con la persona equivocada. Y ingenuamente se acopló a una pelea que no era la suya. Cuando fue Josafat a visitar a Acab, que Acab quería congraciarse con él, pero evidentemente lo que quería sobre todas las cosas era sacar partido de la popularidad, de la prosperidad de Josafat. Y lo que le propuso Acab
cuando Josafat lo fue a ver, hubo una gran fiesta, asado, de todo. Cuando lo fue a ver, le propuso, ¿por qué no vamos a conquistar a Ramot de Galat? ¿Qué era Ramot de Galat? Ramot de Galat era una ciudad que había sido de los levitas, pero que había sido conquistada por los sirios. En el mapa que vimos antes, si ustedes ven, Ramot de Galat, no sé si se llega a ver bien ahí en la pantalla, pero Ramot de Galat está muy al norte. Es decir, no tenía mucho que ver con Judá. A Josafat realmente no tendría que haber tenido ningún interés en Ramot de Galat. Pero como Acab sí tenía interés, ¿qué es lo que hizo? Fue incitarlo, ya que sabía que Josafat tenía muy buenos guerreros, tenía muy buen ejército y tenía dinero, incitarlo a tomar la ciudad de Ramot de Galat. Josafat no tenía ninguna necesidad de emprender esa guerra. Así que Josafat no quiso dar ese paso sin consultar a Dios. Miren qué bueno es que a veces, aun cuando estamos en situaciones que parece que todo está bien, antes de hacer algunas cosas, le preguntemos al Señor, ¿qué pensás, Señor, de esto? ¿Debería hacer eso? David hacía eso. David consultaba muy seguido a Dios sobre cualquier paso que él tenía que dar. Y Josafat, gracias al Señor, tuvo esa lucidez de decirle a Acab, ¿por qué no consultamos a Dios si tenemos que ir a tomar esa ciudad? Acab tenía un buen grupo de profetas. Porque dice ahí, es curioso, pero cuando es muy interesante leer toda la historia, porque poco antes de esto que estaba ocurriendo, Elías había, no sé si se acuerdan, esa gran prueba que hizo Elías con los profetas de Baal, prácticamente Elías acabó con todos los profetas de Baal en un solo día. Porque se mostró, no quiero hacer larga la historia, pero ustedes algunos recordarán que puso a prueba a los profetas de Baal y se puso él a prueba y obviamente Dios respondió a Elías y no respondió a los profetas de Baal. Así que ahí parece que se exterminaron todos los profetas de Baal. No obstante lo cual, y esto es muy lindo ver en toda la historia del Antiguo Testamento, no obstante lo cual, Elías después de eso salió corriendo asustado. Muy valiente y después se escapó. Es decir, bueno, y así somos nosotros también. En un momento creemos tener todo en nuestras manos y al día siguiente estamos como riendo como rata por tirante. ¿Qué pasó? Y así somos. Así que acá, después de esto, poco tiempo después de ese acontecimiento de que se terminaron los profetas de Baal, poco después, que es este momento, nos encontramos con Acab, que estaba rodeado de nuevos profetas. Había un montón de profetas alrededor de Baal. Más que eran profetas, eran hombres serviles, aduladores, lo que hoy llamaríamos en lenguaje político, estaba lleno de aplaudidores. Esos que aplaudían cada cosa que hacía Acab. Sí, dale Acab, vamos para adelante, va todo bien, dale, dale. Así que él llama a sus profetas para que le diga qué es lo que tiene que hacer. Él entendía que eso era consultar al Señor. No sé si le estoy siendo un poco aburrido con esto, pero es para ambientarnos en la historia. ¿Dónde se adoraba a Dios en ese tiempo? ¿Cuál era el lugar que Dios se había designado para adorar a Dios en el pueblo de Dios? ¿Dónde había que hacerlo? En el templo. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. ¿Y dónde estaba Jerusalén?
en Judá, en el reino del sur. Así que tanto los del sur como los del norte, ¿a dónde deberían ir a adorar a Dios? Exacto. Pero en principio todos deberían ir a adorar más allá de en qué reino estaban, ¿a dónde? A Jerusalén. Pero como evidentemente no era muy cómodo ir a Jerusalén, ni tampoco políticamente correcto para acá, ¿qué es lo que hicieron en el reino del norte? Pusieron lugares de adoración e hicieron corderos, algo parecido a lo que está ahí en la figura. Corderos, básicamente había dos lugares donde eso se hacía, era en Dan y en Betel. En esos lugares había figuras, corderos, donde la gente iba y decían que iban a adorar a Dios, pero en realidad estaban adorando ídolos. Y esos profetas que Acab consultaba, sus aplaudidores, los que siempre decían todo lo que haces está bien, esos profetas no eran profetas del Señor. Pero justamente como ocurrió en este momento, le dijeron, cuando Acab les pregunta, ¿tenemos que ir a pelear? Los profetas, sí, lo vas a hacer bolsa, lo vas a liquidar, anda nomás, vas a tomar Ramot de Galá, no va a haber problema. Pero Josafat, que a pesar del error que había cometido, era un hombre temeroso de Dios, se dio cuenta que algo no estaba bien. Entonces le dice a Acab, ¿no hay por aquí otro profeta del Señor a quien también podamos consultar? Estaba despierto Josafat, y a pesar de que ya estaba en un lío, tuvo la cordura de pedir por otra opinión. Saben que a veces nosotros tenemos también aplaudidores al lado nuestro, ¿sí? Nos felicitan, qué bárbaro, vas bien, todo está bien. Pero a veces nos sentimos una cosita acá adentro que nos dice, no, algo no está bien, algo no está andando bien. Todos estos que me dicen que todo va a ir bien, ¿me están diciendo la verdad? A lo mejor algunos me la dicen de verdad, otros porque me quieren ver enterrado y otros porque no saben. Y Josafat se dio cuenta, acá algo falta. Yo necesito otra opinión. No nos creamos que si todos nos aplauden, que lo que vamos a hacer está bien. Pidamos al Señor si tenemos dudas. Yo digo además, sinceramente, cuando todos los que están alrededor mío están de acuerdo con lo que hago, me preocupa un poco. Porque alguien tiene que decirme, mira, Checo, tenés cuidado con esto. ¿Les gusta a ustedes eso? A mí no me gusta mucho, pero creo que es lo mejor que podemos hacer. Si algo no está andando bien, busquemos que a alguien, a quien amemos, a quien respetemos, nos permita ser corregidos. Entonces, llaman al profeta que faltaba, que no estaba dentro del grupo de los aplaudidores. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este profeta? Micaías. Muy bien, Oscar es un ejemplo, lee muy bien todo lo que le dicen, leyó los 2 capítulos. Micaías, un profeta perdido allí, que había quedado, y lo llaman a Micaías. ¿Sí? Es interesante, a mí me apasionan estas historias del Antiguo Testamento porque aparecen varios personajes diferentes. Aquí está Josafat, está Acab, están los profetas, que los profetas además, como querían hacer valer su opinión,
los tipos se ponían ahí, gritaban, gesticulaban, se cortaban, como para llamar la atención de que ellos estaban diciendo la verdad. Uno se hizo unos cuernos como para mostrar cómo iba Acab a derrotar a los demás. Y aparece Micaías. ¿Perdón? Sí, obviamente. Acab lo odiaba, lo dice acá Micaías. ¿Por qué lo odiaba? Porque siempre profetizaba en contra. Y cuando alguien me molesta mucho, termino odiándolo, aunque me diga la verdad. Así que, pero Micaías, por eso digo, para mí es tan interesante todo. Micaías ya estaba medio cansado de Acab, la verdad, estaba cansado. Así que cuando lo llaman a Micaías para profetizar, el que lo va a buscar, creo que medio con miedo, le dice: mirá, vení a profetizar, pero tened cuidado con lo que decís. Porque 400 profetas han dicho que esto va como bomba, que no va a haber problema. Así que, Micaías, no arruines todo. Y Micaías le dice: bueno, yo voy a decir lo que el Señor quiere que diga. Así que llega ante Acab, estaban Acab y Josafat, los dos juntos. Llega delante de los reyes que están vestidos para ir a la guerra. Y entonces le dice: sí, anda a la guerra, todo va a ir fenómeno. ¿Sí? Le macaneó de lo lindo. Dice: no, así que se vaya, se mate. Y Acab, que tampoco era tan tonto como parecía, le dice: otra vez me estás macaneando, otra vez me querés engañar. Y entonces ahí Micaías sí le dice lo que va a pasar. Sí, vos no vas a volver de esta batalla. El Señor no te va a dar la victoria. Claro, los 400 profetas que estaban dando vuelta alrededor, gesticulando, haciendo de todo, se enojaron. ¿Cómo vas a decir eso? Uno inclusive se tomó la libertad de abofetearlo. Pero Micaías la tenía clara, dijo: mira, si lo que digo no es verdad, vos no vas a volver acá, ni el rey ni vos van a volver aquí. Así que, a pesar de la profecía de Micaías en contra, Acab y Josafat van a la batalla para conquistar Ramot de Galat. Finalmente, ¿qué pasó? Ocurrió lo que Micaías profetizó. Perdieron la batalla. Antes de entrar en la batalla, Acab propuso que Josafat se pusiera la ropa de él. Bueno, si lo matan, que lo maten a él. Qué buen tipo, ¿no? Que lo maten a él. Así que Josafat se puso la roca de Acab y entró a la batalla. Y en un momento el rey de Siria había dado la orden de que terminaran con Acab, que lo buscaran y lo mataran. Y esto es lo que ocurre después, justamente, dice que en medio de la batalla, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat vestido con la ropa de Acab, pensaron que era el rey de Israel y lo rodearon para atacarlo. Entonces Josafat gritó pidiendo ayuda. Gritó pidiendo ayuda. Y el Señor lo ayudó. Dios los apartó de él, pues al ver ellos que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Y a mí me impresionó cuando leí esto. Josafat, vuelvo a decir, un hombre simple, que metió la pata en este tema de meterse con
y quería hacer todo bien. Quería hacer las cosas bien. Las malas compañías, la ambición de mayores ganancias, lo tentaron y estuvo a punto de caer. Pero se salvó porque recurrió al Señor en el momento adecuado. La oración adecuada en el momento adecuado. No fue una gran oración. No sé lo que le dijo. Señor, socorro. Y Dios contestó. No hizo falta una gran oración. Simplemente un grito en pedido de auxilio. La oración adecuada en el momento adecuado. Los discípulos, ustedes se acordarán, le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Hace pocos días le pedí lo mismo al Señor, porque sentí que no sabía orar. Que mis palabras eran palabras, pero que no tenía una oración clara en mi corazón. ¿Cómo voy a orarte? ¿Qué te voy a decir? Si vos sabés todo lo que me alegra y me entristece, lo que me preocupa y lo que no me preocupa, ¿qué te puedo decir, Señor? Y entendí por qué los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Porque no sabemos. Y mientras estaba meditando en esto, estaba caminando, siempre mis grandes meditaciones son caminando o cuando me baño. Disculpen, son los dos momentos en que Dios me dice algo. Y entonces vino a mí la oración que Jesús les enseñó. Simple oración. Nosotros no decimos muy seguido esta oración. Los católicos la dicen todos los domingos, pero nosotros creemos que no hay que repetir oraciones. Y no nos damos cuenta que el modelo que Jesús puso aquí era el modelo que necesitábamos para aprender a orar. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Estás allí, Señor? Josafat se dio cuenta cuando pidió auxilio. El auxilio no iba a venir de sus soldados. El auxilio venía de arriba. Señor, auxilio, ayúdame. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es que sea santificado el nombre de Dios? ¿Saben lo que es? Sencillamente es que Él sea enaltecido, glorificado en todo lo que ocurre. Y principalmente en lo que a mí me toca, en mi propia vida. Que mi vida honre a Dios. Eso es santificar a Dios. Lo siguiente que dice es, venga tu reino.
venga tu reino. ¿Cuán seguidamente es esta nuestra oración? ¿Es este el motivo que nos inquieta, que nos preocupa, que nos motoriza? Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Miren, en el cielo nadie se le ocurre decir que no está de acuerdo con algo. A ninguno de los ángeles se le va a ocurrir, no, yo no quiero ir a ver a fulano de tal. No me envíes a mí, estoy cansado. O no me gusta esa persona, yo no quiero ser un enviado tuyo para esa persona. No, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y quiénes van a hacer la voluntad de Dios en la tierra? Sino nosotros. Voluntariamente. No por obligación, sino porque Él nos está pidiendo eso. ¿Cómo podemos estar en conflicto, peleados, amargados, resentidos si oramos esto? Podemos hacerlo. Podemos decirle, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, si dentro mío no estoy logrando que se haga tu voluntad. Lo siguiente que dice es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuántas veces agradecemos de que Dios nos conceda el pan? Miren, yo les digo, a veces las oraciones, lo que voy a decir, las oraciones por los alimentos me parecen un formalismo, porque no tenemos mucha conciencia de que es por la gracia de Dios que tenemos alimento en la mesa, que tenemos un país con todos sus conflictos y líos, pero que podemos todavía vivir en paz. Si no, fijémonos lo que pasa en lugares como Ucrania, como otros países, y no tenemos que ir tan lejos, podemos ir más cerca. Yo creo que tenemos que entender, agradecer a Dios por lo que tenemos. Somos un país bendecido por Dios, pero nos olvidamos. Perdona nuestras deudas. ¿Ustedes tienen deudas? ¿Tienen deudas? Las monetarias son las menos problemáticas. Las otras deudas son las que hay que pagar y que a veces nos cuesta mucho. Hay deudas de gratitud que tenemos. Nos han hecho bien y no hemos respondido con la misma moneda. Perdona nuestras deudas, Señor, como también perdonamos a nuestros deudores. Nuestras deudas. Y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Mas líbranos del mal. ¿Saben que el mal es real? No sé con quién estábamos la otra vez hablando, no me puedo acordar. Que de golpe, sí, creo que estábamos en el, de golpe en la Biblia aparece en el Zoom, creo que estábamos, ¿no? El diablo está acá. Sí, lo menciona, está acá, claro que está. Es real. Y es malísimo. Es lo peor que hay. Nos quiere destruir. Si alguno tiene ganas alguna vez, lea el libro de Lewis, Cartas de un diablo a su sobrino. Un espectáculo.
¿Qué es lo que quiere el diablo? Destruirnos. ¿Y cómo nos destruye? Nos destruye porque cedemos a la tentación. Y una vez que cedemos a la tentación, nos tiene en su mano. Hay tentaciones materiales, hay tentaciones sexuales, hay tentaciones de todo lo que tipo que se le pueda ocurrir. La oración que Jesús nos dijo es, entre otras cosas, líbranos del mal. No permitas que caigamos en tentaciones. Yo no sé si oramos todos los días así. Yo les invito cada tanto, por lo menos. Agarremos el Padre Nuestro. Repasemos para saber dónde estamos. Porque esta es la oración modelo. Jesús dice, bueno, oren todo lo que quieran, pero sobre todas las cosas, estas son las cosas que tienen que tener en cuenta. Padre del cielo, estás en los cielos y estás en la tierra. Si pueden los músicos ir viniendo, si estás en los cielos y estás en la tierra, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, no la mía. Y entonces podremos, como Josafat, encontrar que en el momento preciso Dios está atento. Y podemos levantar nuestra oración al cielo y podemos saber de que Dios vendrá en nuestro auxilio. Porque Dios es un Dios que cuida de los suyos, como cantamos y hablamos y leímos al comienzo. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a presentarnos delante del Señor. Dios no abandona a nadie, jamás. Somos nosotros los que lo abandonamos a Él. Pero Él no abandona a nadie jamás. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por esta parte de la historia de este hombre que era como nosotros, que te amaba, que cometió algún error, pero que en todo momento quiso hacer tu voluntad, que le diste la capacidad de reaccionar a tiempo, Señor. Le diste la posibilidad de ser rescatado de sus errores. Confiamos en ti, Señor. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Perdona nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores. Gracias por el pan de cada día. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén y amén.